Bienvenidos a Pro Ganadería. Arrancamos el último programa de la semana con muchísima información. Hoy tenemos visita en piso. Hoy lo tenemos a Jorge Ramírez, como siempre. Los bloques de cada semana, esta vez en vivo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, Katiuska. Realmente contento de acompañarte hoy en estudios. Bueno, Jorge, tenemos hoy un tema nuevo del que hablar. Hablamos el día de hoy de nutrición, del impacto de la nutrición animal para la productividad de los cerdos. Háblanos un poco acerca de esto, también teniendo en cuenta, ¿verdad?, la realidad por la que atraviesa el sector, ¿verdad?, lo que ya veníamos hablando también fuera de cámaras, los costos dentro de la alimentación para el cerdo hoy en día. Sí, absolutamente. El rubro de la nutrición y la alimentación del cerdo representa hoy día entre el 75 y 80%, inclusive en algunas granjas, de la estructura de costos totales, ¿verdad? Entonces, esa participación, ese peso que tiene realmente hace que una granja pueda ser sostenible o directamente no, ¿verdad? Entonces, juega un papel crucial. Eh, es muy importante que hoy día el productor, especialmente el pequeño, ¿verdad?, y también el mediano, eh, tenga un manejo nutricional muy puntilloso, ¿verdad?, cuidando, digámosle, cada gramo de alimento y también teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas nutricionales del cerdo por etapa, ¿sí? Ya no entregarle un alimento al cerdo desde que es destetado hasta el final, sino que un alimento elaborado específicamente para cada etapa, al igual que el ser humano necesita diferente tipo de alimentación a medida que va creciendo. Entonces, alimentar al cerdo por etapas, desde el destete, el crecimiento, el desarrollo, la finalización, hace que para el granjero, para el productor, ¿verdad?, sea una manera de ser muy eficiente, de ahorrar costos y hacer de que su granja pueda ser muy productiva, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del engorde. Ni qué decir cuando hablamos de una granja que también hace cría, ¿verdad?, una granja de ciclo completo, en donde hay un plantel de madres, están los padrillos, los berracos. Entonces también la nutrición de una cerda que está gestando tiene que ser una nutrición muy específica de las cerdas que ya están lactando, ¿verdad?, con una camada de lechones de 14, 16, inclusive hoy día las hembras son hiperprolíficas por la genética que se introduce. Eh, una nutrición muy especial para una madre cerda que tiene 16, 18 lechones. Entonces, todos esos conceptos, ¿verdad?, y toda esa práctica hoy están siendo implementadas en las granjas ya pequeñas. Las grandes manejan estos criterios, las medianas también, y ahora las pequeñas van incorporando en las medidas de las posibilidades. Entonces, realmente es muy importante el correcto manejo nutricional, y cuando hablamos de manejo nutricional no solamente estamos hablando de qué le damos de comer al cerdo, ¿verdad?, sino también cómo, en qué momento, cuál es la temperatura del ambiente cuando come y un montón de otros elementos realmente que hacen a la efectividad de una granja. Jorge, una consulta con respecto también a lo que hace a la alimentación. ¿Esto influye también en el nivel de carne que puede llegar a producir un cerdo ya a la hora de la faena? Darnos cuenta si tiene mucha carne, si tiene poca carne. Esto también tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver y está directamente relacionado. La alimentación del antaño, vamos a decirles, ¿verdad?, que se basaba todavía especialmente en granjas chiquitas o en producción de traspatio, producción familiar. Había muchos restos de comida, vegetales, también había, qué sé yo, raíces, también derivados del lácteo. Todo eso, ¿verdad?, ese esquema nutricional lo que hacía obviamente el cerdo engorda, pero genera más grasa que carne. Entonces la carne de antes, o digámosle que producida con un esquema de alimentación de antes, tiene más grasa, menos carne. Hoy día que se utilizan ya proteínas, ¿verdad?, más específicas y granos como el maíz, como la soja, inclusive también derivados del trigo, eh, hay más carne y menos grasa. Un cerdo que es considerado ya un cerdo terminado, que va a ir a faena 110, 120 kilos, podemos notar alto tenor de carne, ¿verdad?, mucha carne, y una pequeña lámina de entre 1 centímetro y medio de grasa. Entonces sí está directamente relacionado. Lo que le doy de comer a mi cerdo es lo que después se va a ver en el momento de la faena. A ver, reflejado, Sí. genial.
Si hablamos de lo que contienen esos granos que consume hoy día el cerdo, ¿cuál es la composición de ese alimento que ustedes le dan como productores? Específicamente es la proteína, ¿verdad? Lo que hace la producción porcina es convertir granos con proteína en carne con proteína, ¿verdad? Pero además de la proteína, el alimento, que luego después se convierte en carne de cerdo, tiene un sinnúmero de beneficios, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, aporta muchísimo, ¿verdad? También en cuanto a calorías que necesita el ser humano para poder eh, desarrollar sus actividades del día a día, y tiene realmente muy pocas contraindicaciones desde el punto de vista nutricional. Eso mismo, esa misma alimentación de hoy día, del nuevo esquema nutricional que pasa al cerdo, realmente tiene muy pocas contraindicaciones. Las contraindicaciones más bien están en las personas, en la manera en que se maneja el cerdo faenado y la carne, ¿verdad? No cuidar la cadena de frío, la cocción, ¿verdad? Errores en la cocción, también puede ser abuso en el consumo. Entonces, esos sí son los motivos por el cual una persona puede tener problemas al momento de consumir carne de cerdo y no necesariamente la carne de cerdo. Jorge, yo siempre te hago esta pregunta, si bien no formaba parte de la charla prevista para el día de hoy, hablar y contarle un poco a la audiencia también cómo están los productores hoy día, actualizando un poco los datos también, teniendo en cuenta todo lo que estamos atravesando, ¿verdad? Sí, realmente es importante hablar de eso porque el inicio de toda esta cadena porcina, de la carne de cerdo que nos llega a la mesa, que encontramos en el comercio, es el productor, ¿verdad? Sin productor no hay alimentos, al igual que todos los rubros. Y al igual que también todos los rubros, la producción porcina es cíclica, ¿sí? Hay momentos en el cual tenemos problemas de costos, donde los costos se acercan demasiado al precio de venta, un precio de venta del cerdo vivo en pie que establece la industria. No es el productor quien pone ese precio, sino la industria, el mercado. Y por el otro lado también los costos, en donde, como dijimos recién, casi un 80% corresponde a nutrición. Esos precios lo ponen los proveedores, la industria de granos y de balanceado. Y entonces lo que pasa hoy día es que el productor porcino está en rojo. O sea, realmente está sangrando porque dentro de esos ciclos, hoy los costos de producción están por encima del precio de venta. Pero digámosle que en un ciclo muy largo ya, nunca antes visto, nunca pasó antes, sí hubieron desajustes de mercados que se van corrigiendo con el paso de los meses, pero ahora se suman otros elementos externos o exógenos a la granja o inclusive a la producción porcina del Paraguay, que tiene que ver justamente con las sequías, con la guerra, con la inflación, con la pandemia, con el hecho de que China, ¿verdad?, el mayor consumidor de carne de cerdo del mundo y también productor, tuvo problemas de producción por la peste porcina africana y ahora, por ejemplo, ellos cerraron sus fronteras y no están comprando carne de cerdo. Entonces hay un excedente mundial demasiado importante. Eso es lo que a mayor oferta, el precio obviamente baja, y eso ocurre también hoy en Paraguay. Entonces, lo que está pasando con los pequeños hoy día es eso, un precio del animal vivo que no va a subir por todos estos efectos y costos que sí están siempre al alza, ¿verdad? Hace poco creo que se anunciaba o se está debatiendo inclusive otra vez el ajuste del sueldo mínimo. También afecta a las granjas del sector rural eso. Y bueno, lastimosamente hay productores pequeños que van cerrando la actividad por estos desajustes ante la imposibilidad de aguantar estos saldos negativos, ¿verdad? Desde la asociación trabajamos muchísimo y justamente el tema de hoy es fundamental, es trascendental la nutrición. Trabajamos muchísimo para perfeccionar eso en las pequeñas granjas de manera a que puedan subsistir, ¿verdad? Pero hay otras que ya no, lastimosamente no pueden y dejan en stand-by la actividad. No significa que la liquidan para siempre, sino que cierran esperando nuevos horizontes, ¿verdad? Un contexto más favorable, vamos a decirle. Y a esta realidad también, Jorge, tenemos que agregarle un plus más, que es el contrabando.
el contrabando de cerdos que impacta fuertemente y perjudica también la producción de todos ustedes que ya se ven perjudicados por todos estos factores externos que estamos atravesando actualmente. El contrabando, al igual que, que otros rubros, para nosotros el sector porcino es realmente súper perjudicial, muy perjudicial, por lo que viene justamente a reemplazar, ¿verdad? El cerdo que con mucho sacrificio hoy el productor está elaborando. Y los países limítrofes tienen costos de producción más bajos, por más que también están sintiendo estos efectos. Entonces el ganado porcino, por ejemplo, en Brasil es mucho más barato que en Paraguay, vivo. Entonces, esa diferencia de precios en países limítrofes hace que entre muchísimo cerdo de contrabando. Ahí el desafío está en nosotros, desde de las asociaciones, desde el gobierno, de llevar adelante políticas y una lucha en la calle, en las rutas y en las fronteras realmente que tiene que ser implacable, porque la entrada del contrabando viene directamente a sepultar todo lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Es así. ¿Desde Brasil nada más viene el cerdo de contrabando o también viene de Argentina? También de Argentina. También de También de Argentina. Argentina, sí. Sí, sí, hace poco justamente estuvimos hablando con algunos productores que tomaron conocimiento de la entrada de lechones, por ejemplo, lechones que entran desde la Argentina. Y bueno, estamos trabajando en eso. Eso sí también no es fácil. La lucha contra el contrabando es una tarea realmente complicada que requiere de actores de todos los, básicamente todos los sectores, especialmente el público. Y bueno, estamos ahí procurando que eso por lo menos se minimice, ¿sí? Que no tenga un impacto tan fuerte, porque es una tarea muy difícil. Jorge, ¿por qué vemos ahora un aumento tan sorprendente en el precio del cerdo? ¿Cuál es el costo que manejan ustedes como productores? Estábamos hablando también ya fuera de cámaras de eso, pero también para contarle un poco a la audiencia, para que sepan que al final no son ustedes los que venden excesivamente caro el cerdo, son otros los actores que intervienen también en esto. Sí, sí, totalmente. Es una cadena del sector porcino, una cadena porcina que va desde el nacimiento del cerdo, básicamente, hasta la góndola o la mesa del consumidor, en donde los productores están en la primera fase. Nosotros no manejamos los precios, mucho menos del cerdo faenado o ya despostado en los cortes que se encuentran en los comercios. Como te decía anteriormente, la industria establece el precio que se le paga al productor por el animal vivo. Luego pasa justamente a esa fase que es la faena, el desposte, el almacenamiento, la refrigeración, y luego pasa otra vez a la siguiente fase que es los canales de distribución, comercialización, supermercados, carnicerías y otros, ¿verdad? Otros puntos de expendio. Entonces, donde nosotros estamos viendo que hay un alza muy importante dentro de la cadena es en la última fase, que es justamente en la cadena retail, ¿verdad? El que ya vende al consumidor final. Desde nosotros hasta ahí hay una suba muy importante que hay que trabajar, Katiuska. Tenemos que juntarnos todos los sectores y más ahora en donde la carne bovina, también por los precios muy elevados que tiene, deja un espacio importante para la carne porcina, que si se sigue con esta alza de precios también de la carne porcina, estamos desaprovechando. O sea, yo no veo muy bien el hecho de aprovechar esta coyuntura para ganar más dinero, porque esto va a terminar, después se va a normalizar otra vez todo. Lo que tenemos que buscar es sostenibilidad, ¿verdad? En la carne porcina que vaya ingresando a los hogares paraguayos y que no sea solamente estacional. Eso es muy importante y es muy bueno también que sepa la audiencia, la teleaudiencia, de que el productor primario no establece esos precios. Están hacia el final de la cadena. Y lo más importante también es que el productor primario hace un gran sacrificio, ustedes hacen un gran trabajo, ya lo hablábamos también, el tema principal de hoy, la nutrición y el impacto también en la producción porcina, todo el trabajo que ustedes hacen, esos precios que tienen también que soportar con respecto a los granos, a la alimentación de los cerdos y que bueno, también después quizás son los que menos beneficios obtienen al final de la cadena. Sí, lastimosamente ese es
el escenario, esa es la realidad. Ahora, apostamos, ¿verdad? Y el productor y el inversor del sector agropecuario y el pecuario porcino en específico sigue apostando a pesar de esto, ¿verdad? A pesar de que de alguna manera somos los menos cuidados, deberíamos ser los más cuidados, los más mimados porque, bueno, es el inicio de la cadena, ¿verdad? Sin embargo, no es así. De igual manera, mucha gente apuesta y nosotros desde la asociación instamos, invitamos a que se siga apostando y que también apuesten a la asociatividad, porque al juntarnos podemos hacer economías de escala, podemos mejorar algunos indicadores, podemos hacer compras colectivas, comunitarias e inclusive conseguir un financiamiento para ciertas fases o etapas de la producción. Entonces, hay que continuar porque el sector porcino es incipiente todavía en Paraguay. Hay muchísimo por hacer. La demanda y el consumo de carne va a subir, además de todo lo que estamos planificando desde el sector privado en cuanto a consumo. Entonces, solamente lo que hay que hacer en estos momentos es aguantar, juntarnos, hablar, buscar alternativas, no quedarnos a llorar, ¿verdad? Ya sobre la leche derramada y apostar a lo que se viene. Eso es muy importante. Jorge, muchísimas gracias. Yo por hoy te voy a liberar porque sé que tenés compromisos posteriores. De ya te agradezco muchísimo el haber venido y espero tenerte próximamente, por supuesto. Muchas gracias, Catiusca. Vamos a estar acá las veces que nos invites.